muchas veces los personajes del Quijote, y deducimos que era una expresión casi coloquial de los siglos XVI y XVII, toman la palabra o nos dicen que van a hablar o que van a emitir una opinión con esa especie de introducción adverbial, ¿no? De mí sé decir, casi como diciendo yo creo, en mi opinión. Cuando Sancho, en una de las múltiples ocasiones en las que le reclama la ínsula prometida, una especie de decir, ¿qué hay de lo mío? Y le dice, ¿cuánto va a tardar esa ínsula? Don Quijote le dice, vamos, de mí sé decir que no sabré poner término a esos días. Y un poco esa respuesta tan maravillosa, ¿no? Que bueno, traducida es decir, pues no sé cuánto va a tardar, días o años o meses voy a tardar en darte la ínsula. Bueno, pues ese no sabré poner término a esos días. Y de mí sé decir, esa frase tan bonita, ¿no? Y con tanta resonancia, venían un poco como de molde a un libro que es confesional y que es, en cierto modo, una continuación de esa serie de apuntes del natural iniciada con Quién mató a Kennedy, por qué, La chica de la bolsa de peces de colores y este tercero, y de mí sé decir, en las que, bueno, pues la materia o la argamasa que une las palabras en los poemas es el tiempo, y bueno, soy yo, son trozos de mi tiempo, trozos de ese fluir en el que puedo un poco a lo mejor proyectarme hacia adelante o hacia atrás, pero es el río del que formo parte, ¿no? Es un juego con la memoria. La memoria es la palanca que mueve el mundo, ¿no? Que mueve el mundo de los poemas de mi libro. Y bueno, que mueve el tiempo, que casi es una especie de formulación física, pero es verdad que con la palanca de la memoria o con la palanca del recuerdo movemos el tiempo, ¿no? No es el tiempo del que estamos hechos, en el que nos incardinamos, ¿no? Ya digo que muchas veces hacia adelante o hacia atrás, que es lo natural en la memoria, hacia atrás, pero incluso hacia adelante o hacia más atrás todavía, ese tiempo que no vivimos. Recuerdos, por ejemplo, hay en este libro que yo no he vivido, pero que me conforman como tal, ¿no? Me conforman como escritor o como persona, ¿no? Recuerdos de mis padres, recuerdos, si queremos, novelados o literaturizados o reconstruidos por la palabra, y que han dado estos poemas, ¿no? Claro, la memoria es siempre melancólica, nos lleva siempre un poco hacia cierta tristeza de tiempo pasado o tiempo ido, pero dulcemente. Y bueno, la memoria literaria más todavía, es decir, la memoria embellece, la memoria da un barniz temporal dorado y da una miel a las cosas, no solo al recuerdo, sino incluso a las cosas, ¿no? Las cosas que lo dice el libro en algunos momentos, ¿no? Los objetos, las cosas que han sido muy usadas, muy tocadas por el tiempo, tienen ese barniz, tienen ese alma especial, ¿no? Pero vamos, sobre todo cuando entra en juego el arte, es decir, la literatura y la poesía, y tomas eso como, si queremos, como materia con la que trabajar, pues evidentemente es una materia que estás queriendo y que estás voluntariamente tomando con respeto y con emoción, y con la que quieres no sufrir, quiero decir, con la que quieres crear. Vamos a decir que el sufrimiento, entre comillas, de la creación, muchas veces dicho, bueno, es un sufrimiento gozoso, ¿no? Sobre todo cuando lo que perseguimos es la belleza. Desde luego que el camino puede ser a lo mejor arriesgado, y más cuando aquello con lo que trabajamos somos nosotros mismos, pero bueno, perseguimos un resultado de belleza que nos va a producir un placer,
a nosotros, el primero, ¿no? Si queremos que el lector, o queremos que el observador, o queremos que el espectador disfrute con nuestras obras, la primera prueba de los 9 es que hayamos disfrutado nosotros una vez visto el resultado, ¿no? Y es una espiritualidad y una mística que paradójicamente brota de los objetos materiales. El libro está lleno de cosas, está lleno de, hemos dicho que esos objetos muy usados o muy acariciados por el tiempo, ¿no? Pues bueno, son objetos reales. El libro habla de fotografías antiguas, descubrimientos que el autor, en este caso yo, hace, por ejemplo, en el desván de su infancia, aquel álbum de cromos, los tebeos que leías de niño, la colección aquella, esos objetos que son objetos materiales, como andando el tiempo y como vistos o conceptuados y tomados como materia expresiva desde el otro lado, cómo hacen, bueno, nos hacen fundamentalmente encontrarnos con el yo que éramos entonces, ¿no? Y en definitiva, esos objetos nos transportan a otra realidad, ¿no? a otra temporalidad. La costumbre, desde luego, es una especie de venda que nos ponemos en los ojos. La costumbre nos lleva a los sitios habituales, a las cosas habituales, a nuestro yo habitual. Que la puerta del estudio donde escribe, la puerta del estudio donde estoy escribiendo este libro, donde estoy con mi máquina de escribir, dale que te pego, pues a lo largo de los años, viéndola cientos de miles de veces, la ves un día y dices, pero caramba, si es la puerta de las Meninas, y justo es igual, idéntica, esa puerta de mi estudio de Castrodeza a la puerta del cuadro de las Meninas, labrada en casetones de madera, bueno, y te das un susto, un susto gozoso, y bueno, empiezas a ver las cosas así, ¿no? Esos objetos que te están acompañando y que son mera decoración, de repente se revelan y adquieren significación, o te llaman, decir, oye, que estoy aquí, que soy la lata de colacao, del colacao que tomabas de niño, y bueno, pues estaba ahí, no te había dado ni cuenta, y de repente, y claro, no es por el objeto, no es por los objetos en sí, sino por lo que, en la medida en que esos objetos o esas sensaciones te transportan a otros mundos y a otros yoes que fuiste, ¿no? Que abandonaste, que de repente puedes ir por la calle y te encuentras con el chico que fuiste con 11 años y dices, caramba, si soy yo. Tú imagínate el susto que podría ser eso en la realidad, ¿no? Si queremos, en una física ficción, ¿no? Quedar con quien fuimos, por ejemplo, aquel año de 1979, ¿quién éramos? Quedamos a tomar un café con él, ¿no? Bueno, pues un poco ese ejercicio consciente es lo que buscamos un poco inconscientemente, poniéndonos a tiro de lo que nos puede suceder, ¿no? Buscando un poco las aberturas o las hendiduras por las que vencer al tiempo, ¿no? Sí, una de las características de esta voz, que bueno, en cierto modo es mi voz más nítida y más clara y más transparente, que es la que habla en estos 3 libros últimos, en ¿Quién mató a Kennedy? ¿Por qué? La chica de la bolsa de peces de colores, y de mí sé decir, que conforman con otras obras que vendrán después, una especie no solo de conjunto de libros, también de línea estética, ¿no? Y de línea de procedimiento narrativo, de procedimiento poético, que toma mucho de la narratividad, efectivamente, y de la claridad, son poemas hechos con vocación de poema y con ritmo y con alma de poesía, pero que curiosamente, y esto es una de las cosas que muchos lectores coinciden en ello,
dice, mira, yo no había leído nunca poesía, o yo no era lector de poesía, o yo veo un libro de poesía y me da mucho respeto y no quiero, pero he leído esto como que me he bebido un vaso de agua, ¿no? O sea, esa especie de clara complejidad, vamos a decir, o de accesible o de amable oscuridad. Sí, sería un poco la línea estética de estos libros y de estos poemas, ¿no? De una frase de Borges. Borges precisamente en el prólogo de uno de sus libros de poemas, el mismo, dice en un momento dado algo que, bueno, no solo me aplico, sino que viene como anillo al dedo a esta entrevista, ¿no? Dice, es curiosa la suerte del escritor, que al principio es barroco, vanidosamente barroco, oscuro, ¿no? Pero con los años, si los hados son favorables, dice, alcanzará no la sencillez, que no es nada, qué bonito esto, ¿no? No la sencillez, que no es nada, sino la humilde y secreta complejidad. Yo creo, no sé, sería, si algo he logrado en ese sentido, es un poco en lo que quiero reflejarme, ¿no? Esa humilde y secreta complejidad, esa transparencia, ¿no? del agua que pasa, ¿no? Donde se ven los peces, donde podemos leer esa corriente, ¿no?